Ahora en el siguiente ejercicio, en el ejercicio 2, nos dice, un cuerpo está bajo la acción de tres fuerzas, T1, T2 y P, como se muestra en la figura. Bueno, les sugiero que tengan su guía de seminario. Si por alguna razón les cuesta, les voy a hacer el dibujo ahora. Bueno. Entonces, tenemos el T2 por ahí. Después le voy a colocar nombre a las flechitas. Le voy a hacer zoom para que lo podamos ver bien. Por acá hay 25 grados. La flecha T2 hasta el eje X. Acá está el eje Y. T1 hay 40 grados. Y la flecha, perdón, por acá hay una flecha P. Y esa es la figura. Nos dice, sabiendo que las tres fuerzas tienen igual magnitud, cuando yo le dije el módulo del vector, cuando se trata de una fuerza, la magnitud sería el módulo del vector fuerza. O sea, en este caso la magnitud, por ejemplo, del vector P sería módulo de P. Supongamos que, para inventar, ahora no nos dice algo de información, pero inventemos un poco para que veamos qué significa. Olvidémonos del P del dibujo, ¿de acuerdo? Si el P fuera 1,2, entonces la magnitud simplemente sería calcular esto. O sea, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados en raíz cuadrada. O sea, en este caso sería 1 más 4 y finalmente quedaría la raíz de 5. Esto es solamente un ejemplo, el P definitivamente no va a ser ese vector, pero es como para que vean qué significa. Parece una tontería, pero bueno, no es tan tontería realmente. Ya, entonces nos dice que las tres fuerzas tienen la misma magnitud y es igual a 10 newtons. Entonces tenemos que la magnitud de T1 es lo mismo que la magnitud de T2 y lo mismo que la magnitud de P, y es igual a 10 newtons. La pregunta es, calcule la fuerza en sentido horizontal y vertical y en sentido vertical que actúan sobre el cuerpo. O sea, si volvemos al dibujo, lo que pide es que nosotros calculemos si acá hay una fuerza que va a ser la proyección de T2 y acá hay una fuerza, tenemos que calcular la suma de ellas. P no tiene una componente horizontal, como podrán ver, porque es totalmente vertical. Entonces tendríamos que calcular eso en el caso del sentido horizontal. Ahora para el sentido vertical, acá también tiene una componente que tenemos que calcular utilizando trigonometría. Y esta otra también tiene otra componente. Y esta es la componente del P. ¿Ya? Entonces, para hacer esto tenemos que considerar hacia dónde están apuntando los vectores, en qué cuadrante están. Pero en general hay que ocupar el sentido común para esto. ¿Ya? Entonces, haciendo eso no va a ser muy complicado. Vayamos por las componentes horizontales. En el caso de las componentes horizontales, tendríamos lo siguiente. Vamos al dibujo, voy a dibujar todo lo de componentes horizontales con color rojo, ¿ya? Y voy a hacer un dibujito acá al lado para que nos podamos ayudar. Entonces tenemos los ejes y vamos a considerar esta flecha que está acá, la T2. Entonces T2 tiene dos componentes. Tiene una componente aquí, una flechita aquí y tiene una flechita acá, que serían respectivamente las componentes horizontales y verticales del vector. Entonces, en este caso, la flechita que está en el eje X sería la componente horizontal. Calculemos la componente horizontal que está en rojo. Entonces, para esto solamente tenemos que ocupar trigonometría. En este caso,
tendríamos que la hipotenusa de este triángulo rectángulo va a ser el vector T2. Pero ¿cómo interpretamos ese vector T2? Nosotros tenemos que pensar, bueno, si les parece muy complicado, no importa esta parte de la idea, lo importante es que, bueno, es ser importante que entiendan la idea y que sepan calcularlo, pero en primera instancia que sepan calcularlo y después van desarrollando la idea. Entonces tendríamos una componente, digamos, vertical. Estas letras solamente es para la explicación, porque voy a repetir usar las mismas letras para los otros vectores. Si quieren le podemos colocar H0 y B2. Entonces la idea de esto es que H2 flecha más B2 flecha sea igual a T2. ¿Cómo conseguimos esto? Entonces primero, el H2 lo vamos a considerar como una componente puramente horizontal. Y ese componente puramente horizontal va a ser el módulo de T2 multiplicado por, ocupando trigonometría, que se correspondería con el H2. Sería el coseno, ¿cierto? O sea, conseguimos coseno de 25 grados, va a ser, entre comillas, el H2, el largo de este vector, dividido con este de acá. Pero olvidemos un poco eso, como más que nada la idea. Entonces esto multiplicado por el coseno de 25 grados, coma 0. En el caso de la componente vertical, como es vertical en la coordenada X no tiene nada, tiene 0. Y en este componente tenemos seno de 25 grados. Entonces, notemos que si yo hago la suma, efectivamente me va a dar el módulo de T2. Y de acuerdo a lo que hemos visto por trigonometría, el ángulo que se forma entre, por ejemplo, el eje X y la flecha que determina el T2 es efectivamente 25 grados. Entonces, hemos calculado esa componente horizontal. Ahora, entonces, tenemos solamente un sumando. Tenemos el sumando de la componente T2, que sería entonces el H2, que es T2 flecha, multiplicado por en módulo, multiplicado por el coseno de 25 grados. Y ahora tenemos que mirar la otra flecha, que sería T2. La flecha P no interactúa acá, así que solamente nos queda ese sumando. Ahora si hacemos un dibujito para T1, esto es un poquito diferente. Tenemos la flechita acá, tenemos los 40 grados, pero está mirando hacia el otro lado. Entonces, la flecha que va a ver acá como está mirando en el sentido opuesto a los positivos, va a ser una flecha negativa. ¿Ya? Entonces, en este caso, si miramos la componente horizontal, que lo llama H1, porque este va a ser mi T1, voy a llamar este H1 entonces, y este B1. Entonces va a ser el siguiente. Tenemos que H1 flecha va a ser menos coseno de... lo voy a hacer en el mismo orden que antes. Sería el módulo de T1 entonces por coseno de 40 grados, pero como está por el otro lado le colocamos un signo menos. Y como es horizontal totalmente, entonces en la segunda coordenada tiene solamente un 0. Y el B1 debe ser positivo porque la componente vertical es positiva. Entonces teníamos 0 en la coordenada X y tendríamos el módulo del vector T1 multiplicado por seno de 40 grados. Ya, otra manera de mirar este cálculo, o sea, ustedes podrían pensar qué es lo que ocurre, por ejemplo, si yo en vez de considerar esos 40 grados considero este ángulo que está acá.
qué pasa con el coseno en ese sentido? O sea, efectivamente, si ustedes hacen los cálculos sin tener que estar haciendo el análisis de para dónde va la flecha, ustedes pueden ocupar este ángulo para hacer todo el cálculo. Y en ese caso, el H1 hubiera bastado ser el módulo T1 por coseno de... ¿Cuánto sería esto? 140 grados. Bueno, perdón, creo que me he equivocado. Sí, 140 grados. Entonces, si ustedes hacen ese cálculo, disculpen, si ustedes hacen ese cálculo, entonces efectivamente les va a dar el mismo resultado. Ya, entonces agregamos ese componente y vamos a llamarle h a la componente horizontal de todo. Sería entonces menos, perdón, olvidé colocarle los paréntesis. Sería la componente horizontal del T2. La componente horizontal del T1 sería entonces T1 por menos coseno de 40 grados, coma 0. Si hacemos la suma, nos quedaría el módulo de T2, que bueno, era 10 newtons, así que lo reemplazamos ahora. Quedarían 10 newtons por coseno de 25 grados, coma menos 10 newtons por coseno de 40 grados. Perdón, esa coma no iba ahí, solo el signo menos. Y esto coma 0, que 0 más 0 es 0. Entonces, ahora nos tocaría hacer los cálculos de cuánto vale coseno de 50 grados y coseno de 40 grados. Entonces tendríamos que hacer el siguiente cálculo. 10 newtons por coseno de 50 grados menos coseno de 40 grados, coma 0. Ya, hacemos el cálculo en la calculadora. Entonces, recuerden fijarse que en su calculadora estén utilizando grados y no radianes. Entonces, en este caso estoy haciendo los cálculos con los grados. Se me quedaría menos 0,123. Y esto multiplicado por todo eso por 10 sería menos 12,3. Si ustedes quieren colocarle más decimales, está bien, no hay problema. Perdón, me equivoqué. Menos, no es menos 12, es menos 1,23. Como 0. Y esto es lo mismo que decir menos... bueno, esa cantidad está bien. ¿Ya? Ahora vamos a las componentes verticales. Así que voy a copiar el dibujito que estaba acá para que lo veamos en la siguiente página. Entonces ahora nos vamos a fijar en las componentes verticales. Entonces para las componentes verticales, bueno, ya hemos calculado las componentes verticales para el T1 y el T2, que sería el B1 chiquito y el B2 chiquito. Y disculpen, me acabo de equivocar, me di cuenta recién de que copié mal el 25 grados y escribí 50, así que voy a hacer las correcciones ahora. Entonces, en el resultado final no hay diferencia obviamente, pero no hay que reemplazar demasiadas cosas. O sea, acá hay un 25 en vez de un 50 y en el cálculo final, eh, bueno, ahora sí tengo que reemplazar, sería coseno de 25 grados menos coseno de 40 grados.
Entonces 0,14. Sería 1,4 entonces. No creo que era un punto para que se diferencie de la coma. En el siguiente, en la componente vertical, entonces como primer sumando, tendríamos la componente vertical del T1, que sería 0, módulo de T1 por seno de 40 grados. El siguiente sumando sería la componente vertical del T2, que sería 0, módulo de T2 por seno de 25 grados. Y ahora nos queda la componente del P. ¿Qué es lo que ocurre con el P? Como P tiene una magnitud o un módulo y tiene una sola dirección, digamos, ya sea vertical u horizontal, en este caso solamente vertical y está apuntando hacia abajo, tenemos que sumar menos el módulo de P solamente en la dirección del I, pero hacia abajo, porque está apuntando hacia abajo en el dibujo. Entonces ahora hacemos el desarrollo de todo esto. Entonces en la componente X solamente tenemos 0, porque sería suma de 0 3 veces. Tendríamos 10 newton seno de 40 grados más 10 newton seno de 25 grados menos el módulo de P, que son 10 newton, y hacemos este desarrollo. Entonces nos quedaría 0,10 newton, paréntesis, seno de 40 grados más seno de 25 grados menos 1. Y hagamos eso en la calculadora. Entonces seno de 40, perdón, seno de 40 grados menos, más seno de 25 grados menos 1. Entonces nos quedaría 0,654. O sea, si multiplicamos por 10, nos quedaría 0. O sea, es que esto da 0,0654, entonces multiplicando por 10 nos quedaría 0,654. Y esa sería la componente vertical que actúa sobre el cuerpo, que asumimos que está en el origen.